Pues muchas gracias por la invitación. Me comentaba Gabo que han estado viendo una serie de estudios sobre la autoridad de la palabra. Y ciertamente la introducción que nos dio el hermano David Gleason nos habló de eso y centró la reflexión alrededor de Hebreos 4:12, donde dice que la Biblia es como, o la palabra es una espada de dos filos y todo lo que eso implica, ¿no? Yo quisiera referirlos a otro versículo muy conocido que es Juan 1:1, para empezar. Juan 1:1 nos dice: en el principio era el verbo. Verbo aparece generalmente como con letra mayúscula, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El 2 dice: este era en el principio con Dios. Después, en el versículo 14 del mismo capítulo, Juan 1:14, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y añade la segunda parte, desde la primera parte del versículo 29, vamos a leer el 15 mejor también. El 15 dice: Juan, y cuando dice Juan se refiere a Juan el Bautista, dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Y añade en el versículo 29 lo siguiente, la palabra: el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Les he leído esta sucesión de versículos para que quede claro que el verbo a quien se refiere el versículo 1 de Juan capítulo 1 es Jesucristo, el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, en quien mora toda la plenitud de la deidad, como nos dice el libro de Colosenses. Vamos a reflexionar sobre qué es este libro. Este libro al que le llamamos la palabra de Dios. Pero yo quisiera que después de esta exposición ustedes quedaran convencidos de lo que eso realmente significa. ¿Qué quiere decir que sea la palabra de Dios? ¿A qué grado es la palabra de Dios? ¿Y por qué en Juan 1:1 se dice que en el principio era el verbo? Y verbo es una forma de decirle a la palabra. En el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. ¿Se dan cuenta de lo que eso implica? La palabra era Dios. Hay dos formas, hay dos vocablos en el original en que fue escrito, en el idioma original en que fue escrito el Nuevo Testamento, que es el griego, de llamarle a la palabra, o sea, dos palabras griegas que han sido traducidas al español como palabra. Una de ellas es logos, y esa es la que se refiere precisamente a la palabra escrita, la palabra eterna. Y otra es rema. Recordarán ustedes lo que dice Romanos 10:17, se los voy a citar simplemente: la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es como aparece traducido en nuestra versión Reina Valera 1960, pero una mejor traducción suprime el segundo por. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. En ese caso el original para palabra es rema. Y quiere decir la palabra revelada en un momento dado de nuestra vida a nosotros. Mi esposita aquí presente tiene una forma muy curiosa de referirse a ese hecho. Dice: es como cuando las palabras que hemos leído tantas veces brincan, saltan y nos dicen algo en forma personal. Es cuando verdaderamente entendemos lo que un versículo significa y se vuelve algo personal, una revelación personal. Nos habla al corazón y entonces ocurre lo que decía el hermano David Gleason citando Hebreos 4:12: nos parte el corazón como una espada de dos filos,
nos penetra. De eso se trata, cuando Dios nos habla personalmente a nosotros y esta palabra escrita adquiere vida y se hace personal. Espero que esta presentación, este tema de los números en la Biblia es un tema que hace indispensable apoyarlo con ayudas visuales. Entonces eso vamos a hacer. La siguiente, por favor. Los que ya hayan visto esta presentación no respondan a las preguntas porque se pierde el efecto. Pero los que no la hayan visto, por favor, respóndanme. ¿Qué es esto? Ustedes, bueno, pero a ver, no, una respuesta más simple. El número 3, ¿no? El número 3. No, el número 3. A secas. El número 3. Esa sería la respuesta más obvia. Esto es el número 3. Bueno, ok. Tengan eso en mente. Vamos a la siguiente. Esta es una enumeración, los que están atrás a lo mejor no lo pueden distinguir, pero simplemente de los libros que componen el Antiguo Testamento y el Nuevo. En la versión que nosotros usamos hay 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. Pero hay versiones que contienen más libros y puede surgir la duda. ¿No será que estamos dejando de lado algunos libros, salud, que debieron haber sido considerados de inspiración divina y por tanto deben formar parte de lo que se llama el canon bíblico? Canon bíblico quiere decir el conjunto de libros que se acepta que fueron inspirados por Dios y que Él utilizó a ciertos siervos suyos para escribirlos. Entonces, hay diferentes cánones. Este es uno de ellos, hay otros más, ahorita les voy a hablar de algunos libros adicionales, pero lo que quiero puntualizar aquí es que el canon bíblico cristiano contiene esos 66 libros escritos por alrededor de 30, aquí tengo escrito 33 autores, hay otros que dicen que fueron un poco más, no importa, el caso es que fueron muchos, en un periodo de aproximadamente 1600 años, o sea, en un periodo muy extendido. Los libros del Antiguo Testamento originalmente fueron escritos en hebreo, algunas porciones en arameo, pero para los efectos de lo que voy a discutir, eso no importa, porque el alfabeto hebreo y el arameo son equivalentes. Simplemente cambia la forma de escribir los caracteres, mientras que en hebreo son más redondeados, en arameo son más angulosos. Y el Nuevo Testamento se escribió en griego. Y el griego es un idioma más parecido al español, de hecho, muchas palabras que utilizamos en español tienen raíz griega. Entonces, sobre ese asunto voy a elaborar en un momento más. Pero tenemos dos idiomas originales, principalmente hebreo y griego. Y la razón por la cual fue escrito el Nuevo Testamento en griego fue una razón práctica. El griego era lo que hoy en día es el inglés, lo que le llaman una lengua franca. Se habla como segundo idioma en muchos países y con eso se comparte la información y la gente que es bilingüe en diferentes partes del mundo pues puede entender los textos en inglés y si no, es más o menos fácil recurrir a una persona cercana que pueda hacer la traducción. Entonces el griego tenía esa función en los tiempos posteriores a la vida de Cristo en la tierra y además hizo posible, gracias a eso y gracias a que el Imperio Romano desarrolló una gran infraestructura física entre las cuales estaban incluidos los caminos, la difusión del Evangelio se facilitó y rápidamente los escritos del Nuevo Testamento pudieron ser leídos en muchas partes. Entonces esa fue, digamos, la razón práctica por la cual Dios escogió este idioma para que se escribiera el Nuevo Testamento. La que sigue. Hay una serie de libros adicionales que se designan como apócrifos. Hoy en día usamos el adjetivo apócrifos para interpretarlo como falsos. Por ejemplo, si les hablan de una factura apócrifa, quiere decir que es una factura falsa.
Pero eso no es lo que quiere decir el término apócrifo. El término apócrifo, de acuerdo con su etimología, quiere decir de origen desconocido. Es lo que quiere decir. Y bueno, hay, por ejemplo, la Biblia católica contiene algunos de los libros enlistados aquí, no todos, algunos, que se decidió en algún momento incluirlos, adicionalmente en el Antiguo Testamento, por cierto, porque debo decirles que el contenido de la Biblia católica en el Nuevo Testamento y la Biblia evangélica en el Nuevo Testamento es idéntico. Quizá las versiones varíen un poco en cuanto a su traducción, así como por ejemplo al hermano David le gusta leer la Biblia en lenguaje actual, que es una versión que expone de manera más contemporánea los conceptos y a veces los hace más claros. Existen otras traducciones, por ejemplo la Biblia de Jerusalén, la Biblia de las Américas, y en el Nuevo Testamento el contenido es el mismo, exactamente el mismo. Es en el Antiguo Testamento en donde pueden existir algunas variaciones, en el sentido de que la Biblia católica contiene algunos libros adicionales. Entonces, es válida la pregunta. ¿No será que estos libros se han dejado de lado y deberían haber sido incluidos en el canon? O sea, en los libros que se acepta que fueron inspirados por Dios. Esa es una pregunta que dejo en el aire que vamos a responder al final de la presentación. La que sigue. Por cierto, algunos de los libros llamados apócrifos que están en el canon católico son muy útiles. Dos de ellos, que son los que siempre cito, son los dos libros a los macabeos, o de los macabeos, que cuentan cómo fue limpiado el templo después de haber sido desacrado por un emperador pagano cuyas huestes habían invadido Jerusalén. Y de hecho en esa ocasión ocurrió un milagro en el sentido de que no había suficiente aceite para el rito de limpieza, de purificación, para mantener encendido el candelabro, y entonces pues el aceite que había lo usaron y tenían las mechitas, en lugar de usar velas, usaban unas mechitas dentro de una cazuelita bien fijadas en un extremo, y esas mechitas iban consumiendo el aceite. Y bueno, usaron todo el aceite que tenían, pero el rito de purificación requería un cierto tiempo y el aceite no era suficiente. Pues el aceite nunca se acabó. Y eso fue un milagro que se rememora aún hoy en día, y hay una fiesta judía que se llama el Hanukkah, que rememora ese hecho. Entonces, es un hecho interesante, importante, y conocer el contenido de estos libros no es malo, es bueno, muchos de ellos tienen información histórica importante, pero sobre este asunto vamos a volver al final de la plática, como dije. La que sigue, por favor. No, perdón, la anterior. Bueno, desafortunadamente creo que grabamos una presentación en donde no se ven los caracteres. Te voy a dar, a ver, vamos a hacer un pequeño receso para que la jales directamente. Debemos haber grabado. Sí, porque no quiero que se vean. Lo que pasa es que hay ciertas porciones de la presentación donde aparecen palabras en griego y en hebreo. Entonces, si no se ven, aparecen caracteres curiosos como caritas felices o caritas tristes, o el símbolo de gato o alguna cosa así. Entonces ya ven que cuando éramos más jóvenes, hace bastantes décadas, en las caricaturas se representaban en los cómics escritos las groserías de esa manera, ¿no? Entonces no quiero que lo malinterpreten, ¿no? Entonces mejor nos esperamos, jalamos la presentación directamente del USB, porque para que jale los símbolos se necesita tener instalados unos fonts, y esos fonts no los... ¿Ya lo tienes? Debe ser la misma, pero nada más como lo estás jalando el USB, ahí sí tengo los fonts. ¿La que sí? No. Entonces,
A ver, ¿no? Ya está. Bueno, una disculpa por esto, pero ya se resolvió. Bueno, miren, ahí ya se ven las palabras. Una antes la vamos a ver ahorita, sí, pero ya se ve. Entonces, estos números que aparecen aquí, por cierto, la presentación va a estar disponible en formato PDF en el sitio de la iglesia. Entonces, si ustedes la quieren descargar, por favor, adelante. Es porque veo que le están sacando fotos y todo, entonces, sí, bueno, de todas maneras yo lo voy a explicar verbalmente. Bueno, estos números son los que aparecen con mayor frecuencia en la Biblia. El número 3, el número 7, el número 10, el 12 y el 2520, ese no aparece tan frecuentemente, pero está relacionado con todos los anteriores. El número 3, como ya lo habían sugerido algunos de ustedes, se asocia con la divinidad. Sabemos que Dios es trino y sobre eso vamos a elaborar un poco más. Sobre el número 7 es sobre el que más vamos a hablar. Ese es el que más frecuentemente aparece en la Escritura, el 7. No es el número de Dios, es el número de completez o de perfección espiritual. Entonces, cuando algo es hecho completo requiere 7 etapas, eso lo vamos a ver en un momento más. Después sigue el número 10, que es el número de perfección ordinal u orden divino. Por eso hay 10 mandamientos, entre otras cosas. Después sigue el número 12, que es el número de perfección gubernamental o gobierno divino. Por eso hubo 12 tribus en Israel y 12 discípulos de Cristo. Y la multiplicación de todos estos, 3 por 7 por 10 por 12, que es 2520, es un número que se le ha asociado al concepto de perfección cronológica. Al final de la presentación va a quedar claro por qué. La que sigue. Bueno, voy a quitar el micrófono de aquí. Sé que esto no se va a ver, pero les voy a ir diciendo qué se ve en cada una de las láminas. Aquí dice 7 igual a la forma de escribir el 7 en hebreo. Y esto se pronuncia Sheva. Viene de la raíz Saba, que se escribe exactamente de la misma manera, nada más que les voy a adelantar una característica del hebreo. El hebreo es un idioma que no tiene vocales, solo tiene consonantes. Y ustedes se podrán hacer la pregunta muy válida, ¿cómo puede ser eso? Uno no puede hablar sin vocales. Intente cada uno de ustedes decir su propio nombre sin vocales. Por ejemplo, yo me llamo Álvaro. ¿Sí me explicó? Por eso no puede uno vocalizar, por eso se llaman vocales. Entonces, ¿cómo puede uno hablar en hebreo? En hebreo se escribe, insisto, puras consonantes, pero cada letra tiene una puntuación, ya sea está subrayada por debajo, por arriba, está con una raya por arriba, tiene un puntito, una comilla, alguna cosa de ese estilo. A esas puntuaciones les llaman masoras y eso permite vocalizar. Entonces la gente que sabe hebreo sabe cómo se pronuncia cada
una de las palabras en ese idioma cuando aparecen esos símbolos. Entonces, bueno, ya aquí lo amplió. Sheva y Saba. Ahora sí lo ponemos. ¿Qué significa? Estar completo, satisfecho o tener suficiente de. Esa es la razón por la cual al 7 se le asocia el concepto de completez, pero hay muchas otras cosas que lo confirman. En la descripción de la creación del Génesis intervienen 7 días. En los tiempos de José hubo 7 años de abundancia seguido de 7 años de hambruna, según describe Génesis 41, 10 y 30. Antes de que las paredes de Jericó se derrumbaran, el pueblo de Israel marchó alrededor de la ciudad 7 días y 7 veces el séptimo día. Eso está consignado en Josué 6, del 3 al 5. Jesús habló 7 veces desde la cruz. Su séptima exclamación fue: consumado es, según está, o sea, ya está terminado todo, según registra Juan 19:30. Y después existen 7 pactos que Dios hizo con la humanidad, registrados en el Antiguo Testamento. Entonces 7 es el número de completez o perfección en la completez. La que sigue, por favor. Pero el 7 no solamente aparece en la escritura, también aparece en la naturaleza. Hay 7 notas musicales, cuéntenlas: do, re, mi, fa, sol, la, si. Do ya no, porque se vuelve a repetir. Entonces son 7. Hay 7 colores en el espectro de luz, o si ustedes lo gustan, en el arco iris, que son rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. Ahora, pongan mucha atención. Los periodos de gestación de tan solo algunos animales, y esto es cosas que se han ido descubriendo, son los siguientes. Siempre son en número de días múltiplos de 7. Para el ratón es 21 días, que es 3 por 7. Para el conejo y la rata 28 días, que es 4 por 7. Para el gato 56, que es 8 por 7. Para el perro 63, que es 9 por 7. Para el león 98, que es 14 por 7. Para la oveja 147, que es 21 por 7. Los huevos de la gallina abren en 21 días, 3 por 7. Y los del pato abren a los 42 días, que es 6 por 7. ¿Les parece que eso es casualidad? El periodo de gestación de la especie humana es de 280 días, que es 40 por 7. Muy interesante por la siguiente razón: 40 es el número de prueba. ¿Se acuerdan ustedes que cuando sobreviene la tentación del Señor Jesucristo estuvo 40 días en el desierto, en ayuno y sin tomar agua? El pueblo de Israel anduvo vagando por el desierto 40 años. El mismo Moisés, después de haber huido de Egipto por haber matado a un egipcio, estuvo en el desierto como preparación 40 años también. Y así sucesivamente. Hay muchas pruebas de que el número 40 representa prueba. Entonces, en este caso, 40 por 7 quiere decir cuando la prueba para la mujer que lleva al bebé que está por nacer es hecha completa. Cuando la prueba termina. Ese es el periodo de gestación de un bebé en la especie humana. Pero lo importante aquí, para los fines de lo que estoy exponiendo, es que también es múltiplo de 7, lo cual nos habla de completez. Ya el bebé está completamente formado. Ese es el tiempo que Dios dispuso para que así se sucediera la gestación de un embrión humano. La que sigue. Les había preguntado qué era esto y ustedes me respondieron muchas cosas, pero finalmente me dijeron que era el número 3. Entonces yo les preguntaría, si esto es el número 3, ¿qué es esto? El 3 romano. Y esto es el 3 maya. Resulta que ninguno de estos, vámonos 2 para atrás, ni este, ni este, ni este son el número 3. Ninguno. El número 3 es un concepto abstracto. Y lo que hemos visto son símbolos que se usan convencionalmente. Esto es, nos ponemos de acuerdo, adoptamos una convención para representar el número 3. El primero es el numeral arábigo, que es el más frecuentemente utilizado. El segundo es el numeral romano y el tercero es el numeral maya.
Numeral quiere decir un símbolo para representar un número, pero no es el concepto del número. El número es un concepto abstracto que existe independientemente del símbolo que se utilice para representarlo. ¿Me explico? Bueno, la que sigue. Les hablé, tampoco se va a ver, desgraciadamente, esta presentación, insisto, sin las ayudas visuales no es posible hacerla, pero lo que está aquí es el alfabeto hebreo y aquí está el alfabeto griego. Entonces, a ver si lo podemos ampliar un poco, nada más para que lo vean en alguna de las partes. Por ejemplo, aquí, un poquito más. Lo ampliamos un poquito. ¿Ya no puedes? Bueno, entonces lo que se pueda, la anterior, lo que se pueda. Ahí está. Aquí aparecen las letras del alfabeto hebreo. Las primeras son Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei. Sigibau, Zain, Yet, Tet, etcétera, etcétera. Resulta que en la Biblia existen citas a ciertas cifras. Por ejemplo, pues no sé, dice que el lugar santísimo en el tabernáculo, no está implicado, más bien lo voy a decir de manera más explícita para no cometer un error de referencia. En el templo que construyó Salomón, eso sí lo dice explícitamente la Biblia, el lugar santísimo medía 20 codos por 20 codos por 20 codos. El codo era una unidad de medida que se utilizaba, por ejemplo, ustedes saben que en inglés se utilizan las pulgadas en el sistema británico. ¿De dónde viene pulgada? Del pulgar, que es más o menos lo que medía en una persona de estatura media el dedo pulgar, que resulta que son 2.54 centímetros. Entonces el codo era algo parecido, era la distancia de la muñeca al codo. Y en esos tiempos, para la persona de estatura media eran 45 centímetros. Y se adoptaba como unidad de medida. También en el sistema inglés está el pie, ¿no?, que son 30.48 centímetros. Era una unidad de medida convencional. Bueno, entonces, se cita este hecho de que el lugar santísimo, en el templo de Salomón medían 20 por 20 por 20 codos, era un cubo perfecto. En el tabernáculo ocurría lo mismo, nada más que ahí el dato no se dice en forma explícita, hay que sumar una serie de elementos para darse cuenta que ese medía 10 codos por 10 codos por 10 codos, que eran 4,5 metros por 4,5 metros por 4,5 metros en el tabernáculo que construyó Moisés en el desierto. Entonces, cada vez que aparece una referencia a un número, como el número 20 que acabo de decir, la forma en que se escribe es utilizando una equivalencia entre las letras del alfabeto y un valor numérico. Entonces, así, Aleph vale 1, Bet 2, Gimel 3, Dalet 4, Hei 5, así sucesivamente. Cuando se llega al número 10, que es Yod, se saltan ahora de 10 en 10. Entonces Yod vale 10, Kaf 20, Lamed 30. Y cuando se llega al 100 se saltan de 100 en 100. Ahora vamos a ver el griego. Nos recorremos para acá. Porque acuérdense, el hebreo se utilizó para escribir el Antiguo Testamento, el griego para el Nuevo. Alfa vale 1, beta 2, gamma 3, delta 4, epsilon 5. Y si ustedes consiguen, por ejemplo, lo que se llama una Biblia interlineal, que les permite ver la Biblia escrita en el idioma original, hebreo en el Antiguo Testamento, griego en el Nuevo, que después trae abajo de cada palabra la traducción literal, que es muy útil para estudio, podrán comprobar lo que les voy a decir a continuación. Ustedes han oído hablar, por ejemplo, de que el número del anticristo, ese último gran dictador que va a venir, es el 666, se le llama el número de la bestia también. Bueno, la forma en que está escrito ese número es utilizando exactamente este mismo sistema. Igualmente que en el hebreo va de 1 al 10, después se salta de 10 en 10 y después de 100 en 100. Entonces, en el caso
de el 666, si nos vamos un poquito para arriba, un poquito más, ahí, está bien, es Ji, que es 600, más Xi, que es 60, más Stigma, que es 6. Entonces se ponen esas tres letras juntas y se implica que uno tiene que sumar el valor de cada una de ellas. Y de esa manera se escriben los números, se escribían los números desde el momento en que fue escrita la escritura. Esto vino a ser después reconocido por los historiadores y es un hecho histórica y arqueológicamente reconocido. ¿Ok? Bueno, a la que sigue, por favor. Ahora, esto no importa que no lo vean, porque no me quiero meter en mucho detalle. Quería hacer exposición de las diferencias que existen entre ambos idiomas. Antes de referirme a esta lámina, les voy a explicar a qué me refiero. El hebreo y el griego son dos idiomas completamente diferentes. El hebreo tiene 22 letras, como ya dije, no hay vocales, solo hay consonantes, y no hay mayúsculas y minúsculas. Todas son o minúsculas o mayúsculas, como lo quieran interpretar, pero no hay distinción. Se escribe además de derecha a izquierda, al revés que el español. El griego se escribe de izquierda a derecha, como el español. Tiene 26 letras en lugar de 22. Sí tiene vocales. Y en el griego adicionalmente existe un fenómeno que no existe en el hebreo, que solía existir en el español antiguo, pero que se volvió un anacronismo y desapareció, que es la declinación. Resulta que dependiendo del papel que tiene cada palabra en una frase, en una oración, corresponde a esta lo que le llaman un caso gramatical diferente. Aquí estoy enunciando los casos gramaticales que existen en griego y también en español, aunque en español ha desaparecido el fenómeno al que me referiré en un momento más, que es el nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo y ablativo. No importa que eso, no es, para fines prácticos, no importa. El caso que quiero que entiendan es que existen esos casos. Y el caso nominativo es, por ejemplo, como el ejemplo que viene ahí: mi padre trabaja en la fábrica. Mi padre es el sujeto, ese está en caso nominativo. En cambio, cuando se refiere al genitivo, vengo de mi casa, eso está en caso genitivo. Ahora, la importancia para los fines que estamos persiguiendo aquí es la siguiente. En griego, si cambia el caso, cambia ligeramente la forma de escribir la palabra. Por ejemplo, ustedes han oído hablar de la palabra teología, que es una palabra que honradamente a mí no me gusta, porque literalmente lo que quiere decir es el estudio, es logos, ia es referido o relativo a teos es Dios. Entonces es como si Dios pudiera ser un objeto de estudio. Eso es honradamente una ridiculez. Pero existe la palabra y hay una disciplina que se llama teología. Teos es la forma nominativa de escribir Dios en griego. Pero ustedes pueden ver que a veces a Dios se le refiere como teon, con N al final, fonéticamente hablando. Eso es porque cambió el caso. Cambia la ortografía de la palabra dependiendo del caso gramatical. Bueno, entonces, si uno organiza una frase en modo activo, no es lo mismo a que la organice en forma pasiva. Por ejemplo, le hablo a mi hermana, o de forma distinta podría decir a mi hermana le hablo. En español no tiene consecuencia, pero en griego sí tendría. Dependiendo del orden en que aparecen las palabras, puede requerirse que se escriban de forma distinta. ¿Ok? Bueno, la que sigue. Aquí hay un ejemplo de una Biblia interlineal en inglés. Si la podemos ampliar alrededor de esta que tiene el recuadrito.
Miren, aquí aparece el original en griego. Es una parte de, me parece, alrededor de Juan 3:16, creo que es Juan 3:17. Y esta, sí es el 17, aquí está, empieza el 17. Esta palabra en griego se escribe así: kappa omicron sigma mu omicron sigma terminal, se lee cosmos. Esa palabra subsiste en el español, nos referimos al universo a veces como cosmos, y se traduce literalmente como mundo. Aquí aparece la palabra inglesa world, que es mundo, y al margen aparece una traducción del original lo más cercano a lo literal, que ayuda mucho porque las estructuras de los diferentes idiomas son tan distintas que a veces hay que añadir algún artículo, modificar la forma en que aparecen las palabras y demás para que sea más entendible. Bueno, ahí está mundo. Ahora, si yo utilizo la tabla que les enseñé, vámonos para atrás, una más, aquí está kappa 20, luego omicron 70, sigma 200, mu 40, omicron otra vez 70 y sigma terminal, que se escribe así, otra vez 200. Si suman todos esos, les da 600. Ese es el valor numérico de la palabra en griego. Vámonos otra vez hacia adelante. Entonces, con eso podemos entender, y estos numeritos que aparecen aquí son los valores numéricos de cada una de las palabras. ¿Ok? Bueno. En las Biblias interlineales tradicionales, los números no quieren decir eso. Aquí los modificó un autor de un libro, les puso corrector líquido y luego encima de la corrección le puso a mano el número. Cuando aparecen como letras de imprenta, se refieren a la referencia a un diccionario o un glosario que existe en un libro que se llama La Concordancia Exhaustiva de Strong, que nos dice en todos los lugares en la Biblia en que aparece una determinada palabra. Por ejemplo, mundo. ¿Y qué quiere decir en el original? Bueno, la que sigue. Les voy a dar el mejor ejemplo que les puedo dar. Si ampliamos aquí, alrededor de aquí, a la parte de aquí arriba. Ahí. Bueno, nosotros nos referimos a Cristo como Jesús, ¿no? Pero Jesús no se llamaba Jesús. Jesús se llamaba Josué. Ese era eso es la versión castellana del nombre verdadero de Jesús. En hebreo, Josué se pronuncia Yehoshua y quiere decir Jehová es mi salvación. Entonces, nada sorprendentemente, Jesús recibió como nombre de pila, y esto fue indicado por el ángel que se le apareció a María, que sería su nombre Jesús, porque él iba a ser la salvación de Dios para todos nosotros. Bueno, se le llamaba de cariño o como diminutivo Yeshua o Yeshua, seguramente han oído ese nombre en hebreo, pero es diminutivo de Yehoshua. Entonces, ¿por qué le llamamos Jesús nosotros? Aquí apareció un fenómeno que no es una traducción, sino que se llama transliteración. ¿Cómo se llama la ciudad en donde estamos ahorita? ¿Y cómo se llamaba en lengua indígena? Cuauhnáhuac. Como que no hay mucha semejanza entre Cuauhnáhuac y Cuernavaca. ¿Cómo es que entonces Cuauhnáhuac vino a ser conocido como Cuernavaca? Bueno, porque cuando llegaron los españoles a este lugar y preguntaron a través de intérpretes cómo se llamaba el lugar a los indígenas, dijeron algo así en su acento particular indígena: Cuenac. Cuenac. Entonces, como los españoles que llegaron aquí no se bañaban diariamente, y menos los oídos, pues no oyeron muy bien y dijo, ¿qué dijo?
creo que Cuernavaca, y a partir de ahí se quedó el nombre. Eso es lo que se llama transliterar una palabra. Es pronunciar en otro idioma distinto al original, generalmente un nombre propio, que no se puede traducir. ¿Me explico? No se puede traducir un nombre propio. Entonces, se adapta de acuerdo con la fonética. Eso es muy común cuando adaptamos, por ejemplo, los nombres chinos o japoneses al español, al inglés, a cualquier lengua occidental. Es como suena. O lo que se hace, por ejemplo, para poder escribir lenguas y dialectos indígenas. El otro día me estaban hablando de una Biblia en celtal, y preguntaba yo que si existía la versión escrita y me dijeron que sí, pero la forma de escribirlo es con los caracteres latinos que usamos en español de manera fonética. ¿Sí me explico? Entonces, es lo mismo que ocurre aquí. Jesús se llamaba Josué, pero entonces, ¿por qué le decimos Jesús? Jesús en griego se escribe así: iota, mayúscula, eta, sigma, omicron, upsilon, sigma terminal. Eso se pronuncia Jesús. No me pregunten por qué a los griegos Yeshua les pareció parecido a Jesús. A lo mejor tampoco se lavaban muy seguido los oídos. Entonces, pero lo que sí es cierto es que en inglés Jesús se dice Jesus, y ese sí se parece a Jesús. Jesus, Jesús, Jesus, Jesús, sí se parece. Y entonces nosotros tomamos la escritura de la palabra Jesus como se pronunciaría en español. Y como la J en lugar de Y se pronuncia J en español, pues dijimos Jesús. Ese es el origen de por qué le llamamos Jesús. Lo mismo ocurrió con la palabra Jehová, que por cierto en otras Biblias aparece como Yahvé, que parece ser más cercano a la forma en que debería pronunciarse, aunque debo decir que para los judíos el nombre de Jehová o de Yahvé es tan sagrado que no debe pronunciarse. Y dicen Hashem, que es el nombre, se refieren a esto como el nombre, o a veces dicen Adonai, que es el Señor. Yahweh también, Yahweh es en inglés precisamente, así le dicen en inglés, a Yahvé le dicen Yahweh. Bueno, entonces esa palabra le llaman el tetragramatón porque tiene 4 letras hebreas, Yod, Hei, Vau, Hei, y esa no tiene ninguna de las masoras que facilitan su pronunciación. De modo que el nombre Yahweh, Yahvé, Jehová son suposiciones de cómo se pronunciaría. ¿Okay? De eso no hay, digamos, un recurso original. Bueno, pero si yo ahora recurro a la tabla que les había mostrado y sustituyo para cada letra griega aquí sus valores numéricos, ya la podemos ampliar, bueno, que se vea toda, y sumo los valores, me da un número muy especial, 888. Y 888, entre otras formas, se puede factorizar como 8 por 111. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Se acuerdan ustedes que les había explicado que el 7 representa cuando algo ha llegado a su fin, se han cumplido todas las etapas? 7 etapas, 7 días involucradas en la creación, 7 años de hambruna, 7 años de abundancia previos a estos, 7 días que dieron la vuelta a Jericó, 7 veces el 7º día, etcétera, etcétera. Y después demostrado que aparte en la naturaleza se sigue repitiendo el número 7, denotando completez. Entonces, el 8 es 7 más 1, y lo que representa es una nueva etapa. ¿Me explico? Por tanto, el 8 se ha interpretado como el número de nuevo comienzo. Ahora, es interesante que Hebreos, curiosamente en forma coincidental, 8:8, habla del nuevo pacto, que se estableció gracias al ministerio de Jesucristo sobre esta tierra, su sacrificio expiatorio
y vicario, esto es sustituyéndonos a nosotros en la cruz, quienes deberíamos haber pagado el precio de nuestro pecado. Entonces, gracias a esto se estableció el nuevo pacto. 8 representa nuevo comienzo. Además, nuevo en griego se escribe kainá, que vale 80, que es 8 por 10, y eso confirma lo anterior. Pero queda por interpretar el 111, eso lo vamos a interpretar en otra lámina, la que sigue. ¿Se acuerdan que les había dicho que había 7 pactos en el Antiguo Testamento? Aquí están enumerados. Si quieren, para referencia de ustedes, insisto, la presentación va a estar disponible en la página de la iglesia, la pueden bajar. Ahí vienen una serie de citas donde se describen los 8 pactos. Se los voy a enumerar nada más. El pacto edénico fue antes de la caída. El pacto adánico con Adán fue después de la caída. Después siguió el pacto noaico, después del diluvio con Noé, para pasar al cuarto pacto, que fue el pacto abrahámico con Abraham, a través del cual se creó la nación de Israel. El quinto pacto fue el pacto mosaico con Moisés, a través del cual se dio la ley. El sexto pacto, que es el menos conocido de todos, es el pacto palestino. Está descrito en el libro de Deuteronomio, cuando Moisés primeramente les explica al pueblo que va a ingresar en la tierra prometida, que era una nueva generación, porque todos habían ya muerto y solamente quedaban unos cuantos sobrevivientes, entre los cuales estaba Moisés, su hermano Aarón, pero después Aarón muere antes de que entren en la tierra prometida, y Moisés tampoco puede entrar porque desobedeció a Dios y golpeó la peña cuando él le había dicho que solamente le hablara para que brotara agua. Y estaban también de los sobrevivientes que habían salido como hombres adultos, esto es de más de 20 años, de Egipto, Josué y Caleb. Ellos sí entraron en la tierra prometida, pero en su gran mayoría se trataba de una nueva generación que necesitaba conocer la ley que Dios le había dado a Moisés. Moisés se las expone, pero después les da estatutos adicionales que fundamentalmente establecían las condiciones bajo las cuales el pueblo de Israel iba a tomar posesión de la tierra prometida. Eso está consignado en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, si mal no lo recuerdo, y se enumeran las bendiciones que vendrían si permanecían fieles a Dios y a su palabra, y las maldiciones que sobrevendrían si este no era el caso. Entonces, por esa razón, Deuteronomio se llama como se llama. ¿Saben ustedes qué quiere decir Deuteronomio? Que viene de las raíces griegas deuteros, que es segunda, y nomos, que quiere decir ley, segunda ley. Y son estas condiciones a las que me refería. Ese pacto también habla proféticamente de la restauración final de Israel y el regreso a su tierra, cosa que vimos que ocurrió el siglo pasado, en 1948, a lo cual me referiré después. Pero el caso es que después del pacto palestino vino el pacto davídico, que es el séptimo pacto, y eso concluye el número de pactos, que es la promesa de que de su descendencia vendría Cristo, la eternidad del reino davídico y demás. Son los que completan el número de pactos en el Antiguo Testamento. Pero hay un octavo pacto, que es el nuevo pacto, al cual ya me referí. Entonces, en realidad, son 8 los pactos, y el octavo, pues es quizá el más importante de todos, que engloba a todos los anteriores. La que sigue. Bueno, ahora vamos a empezar a ver un fenómeno interesante. Vamos a ampliar este primer versículo. Es el único que les voy a explicar con detalle, los demás solo lo voy a referir. Miren, aquí Mateo 1:20 habla de 2 personajes, de Jesucristo y de María. Dice, lo que en ella es engendrado, así se escribe en griego. Noten que en esta expresión es un fragmento de ese versículo. Ninguno de los nombres de Jesús se identifica, ni tampoco aparece el nombre de María, pero está implícito por el contexto, ¿okay? Lo que en ella es engendrado. Lo que en ella se refiere, es engendrado a Jesucristo, y ella se refiere a María. ¿Ok? Vamos a quitar el zoom y vean cuánto vale, un poquito más a la izquierda, esa expresión. Exactamente 888
o sea, el valor numérico de Jesús. ¿Se dan cuenta? Exactamente 888. Sigue apareciendo el 111 como número importante. Ahora sí, pongámoslo para que se vea todo. Les voy a dar otros ejemplos parecidos. Y parirá un hijo. Eso es en el siguiente versículo. 111 por 11. Y llamará su nombre Emmanuel, en el 2 versículos adelante, que declarado es con nosotros Dios, 111 por 53. Ahora vean este está en Apocalipsis 15:3. Señor Dios. Habíamos leído, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Señor Dios vale exactamente 888, lo mismo que Jesús. Señor Cristo, 111 por 40. Es interesante porque Cristo, ¿qué quiere decir Cristo? No. El ungido. Quiere decir el ungido. Y lo mismo, Cristo viene de la palabra griega Christos. Y Mesías viene de la palabra hebrea Mashiach. Las dos quieren decir lo mismo, el ungido. ¿Ungido por qué? Porque Jesús tuvo un triple ministerio, tiene un triple ministerio, que es sacerdote, profeta y rey. A los sacerdotes, a los profetas y a los reyes, para que ocuparan su ministerio en el Antiguo Testamento, se les ungía con aceite. Y el aceite espiritualmente es simbólico del Espíritu Santo. Recuerdan ustedes cómo precisamente Juan describe, y esto está consignado en el Evangelio de Juan, primer capítulo que leímos, que él veía cómo descendía el Espíritu de Dios como paloma y se posaba sobre él. Y dice que nunca más se apartó de él. Ese fue el inicio oficial del ministerio de Cristo públicamente, y con esto se estaba describiendo su ungimiento, el descenso del Espíritu Santo sobre él, la cobertura del Espíritu Santo. Pero una cosa más, ¿recuerdan ustedes cuando faltaba ya poco tiempo para que fuera sacrificado Jesucristo en la cruz, que vino una mujer, rompió un vaso de alabastro y empezó a ungir sus pies para con el aceite, un perfume muy caro que contenía el alabastro? Entonces la criticaron los discípulos y dijeron, bueno, pues es que con lo que cuesta esto podríamos haber alimentado a los pobres durante un largo tiempo. Entonces él les dice, dejadla, porque me está ungiendo para la sepultura. Y él fue ungido para morir. Él vino para morir a fin de que nosotros tuviéramos vida. Gracias a él. Hijo de Dios es 111 por... Entonces aquí, Señor Cristo es 111 por 40. Vuelve a aparecer el 40 que representa prueba. Porque ciertamente la crucifixión fue una gran prueba, y mayor prueba aún fue el Getsemaní, que fue donde realmente Cristo murió a sí mismo para hacer la voluntad del Padre, y le dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Hijo de Dios, 111 por 22, un Salvador que es Cristo, 111 por 26, la que sigue. Ahora, todo esto en el Nuevo Testamento. Quiero que vean esto, vamos a ampliar el primero. Esta es la forma más sagrada de referirse a Dios, Jehová Dios, que en hebreo Dios es Elohim, según aparece en el libro de Génesis, es el plural majestuoso de Dios y contiene el concepto de la Trinidad. Jehová Dios. ¿Saben cuánto vale esa expresión? Vamos a verla. 111. Vale 111. En hebreo. Ya no estamos hablando del griego. Algunos podrían argumentar, no, pues es que el griego tiene una estructura particular. Hemos cambiado de idioma. Diferente número de letras, diferente gramática, diferente sintaxis. No hay vocales, se escribe en sentido inverso. Y vamos a ampliarlo todo ya para que se vea todo, por favor. Yo soy Jehová vuestro Dios, 111 por 2. He alzado mi mano a Jehová, Dios alto, poseedor de los cielos y la tierra, 111 por 16, que es 2 veces 888.
Jehová Dios alto, 111 por 8, porque yo Jehová no me mudo, exactamente 888. La que sigue. Les insisto, no se preocupen, pueden descargarla de la página. Jehová Dios hizo, exactamente 888. Jehová de los ejércitos, 111 por 5. Mas a vosotros que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salud. Cada una de estas trae el versículo, 111 por 20. Sea bendito el nombre de Dios del siglo hasta el siglo, 111 por 10. Cordero para el holocausto, cuando habla de un cordero que iban a sacrificar, que era símbolo de lo que había de venir. ¿Se acuerdan que les leí? Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí se refiere a un cordero, el animalito, que se usaba como símbolo que prefiguraba lo que iba a ser Cristo. 111 por 4. Salud o salvación del Dios nuestro, 111 por 8, exactamente 888. La que sigue. Interpretemos el 111. 111 es un número que incluye el misterio de la Trinidad. Si ustedes suman 3 unos, les da 3, pero si los multiplican entre sí, 1 por 1 por 1, da 1. Entonces simboliza la Trinidad y es uno de los números asociados con Dios. Entonces puede representar a Cristo, al Padre, al Espíritu Santo, depende del contexto, o a Dios como el Dios Trino. Un único Dios que se manifiesta de 3 maneras distintas. La que sigue. Ahora, 111, ampliemos esta, por favor. La parte de arriba. 111 se puede expresar como 37 por 3. Y 37 es un número primo. ¿Alguien me puede decir qué son los números primos? No me vayan a decir que es el hijo del tío. Que no se puede dividir exactamente más que por 1 y sí mismo. Es un número entero, primeramente, positivo, que no se puede dividir exactamente más que por 1 y sí mismo. O sea, no se puede expresar en factores, para acabar pronto. Tanto el 37 como el 3 son primos. Ahora sí, le ampliamos para allá. Resulta que el 37 es un número asociado con el carácter mesiánico de Cristo. Entonces vean estas expresiones. El Mesías que ha de venir, el cual se dice el Cristo, Juan 4:25, 37 por 100. Hemos encontrado al Mesías 37 por 42. El Mesías 37 por 25. Jesús 37 por 8 por 3. Cristo 37 por 8 por 5. Jesucristo 37 por 8 por 8. Siempre aparece el factor 37. La que sigue. Así como hay números, entre comillas, buenos, aunque no hay números buenos que representan conceptos, pueden representar conceptos buenos, aunque muchas veces en los números hay dualidad y pueden representar algo bueno o malo dependiendo del contexto, hay que tener cuidado con eso. Pero un número que es conocido como cabalístico, de mala suerte, lo que ustedes gusten y manden, es el 13. En los aviones no hay fila 13, en algunos edificios no hay fila 13. En los hoteles. Hay piso 13, exacto. Entonces, Satán, como aparece en Lucas 16, 18, se pronuncia Satanás, es 13 por 43. Satán en hebreo, 13 por 28. Belcebú, 13 por 46. Belial, 13 por 6. Esa serpiente torcida, 13 al cuadrado, o sea, 13 por 6. Cuando un número aparece al cuadrado, representa el reforzamiento o perfeccionamiento del concepto que representa el número original. La apostasía, o sea, el abandono de la fe, 13 por 46. El hombre de pecado, que se refiere al anticristo, el último gran dictador, 13 por 5. El hijo de perdición, también el anticristo, 13 por 139. El anticristo, tal cual, 13 por 147. Levadura, que se escribe así en griego, se pronuncia sumé, aparece 13 veces en el Antiguo Testamento y generalmente se le asocia con corrupción
y apostasía de la verdad. Hasta el número de veces que aparecen las palabras sigue este tipo de patrones. Que por cierto, ya no lo voy a incluir, no quería que esta plática durara demasiado tiempo, entonces les estoy presentando una versión corta de la plática. Han de decir ustedes, si esta es la corta, ¿cómo estará la? Pero créanme, es la corta. Con este sistema se puede demostrar, aparte de que hay evidencia textual en la Biblia, de que el autor de Hebreos fue Pablo. Aunque algunos sí lo aceptan, otros dudan, porque en todas las demás epístolas Pablo se identifica al principio diciendo Pablo apóstol a los gentiles, a los santos que están en la iglesia de Tesalónica, de Éfeso, Corinto, lo que sea. Y la razón es la siguiente: si ustedes enumeran las epístolas en donde incontrovertiblemente se dice que Pablo es el autor, y empiezan a contar Romanos, Primera, es más, vean sus Biblias, para que no tengan que estar haciendo esfuerzo de memoria. Vean el índice, quien quiera hacerlo ahorita, y cuenten cuántas epístolas desde Romanos hasta Filemón. ¿Cuántos libros son? Son 13. Entonces no suena bien, ¿verdad? En cambio 14, si le añadimos Hebreos, es 7 por 2. Entonces aparece el número de completez. La que sigue. Esta está muy buena. Hombre en hebreo es la palabra Adam, con M, así como en inglés Adam, en lugar de Adán, como nosotros lo pronunciamos, Adam. Según aparece en este versículo de Romanos 5:14, vale 46. Y es lo mismo que el vocablo griego antropos, que representa al hombre, pero en realidad es el ser humano. O sea, Adán es el representante de la humanidad, pues, es el género humano. 46. Pongan mucha atención, ¿eh? La que sigue. ¿Sabían ustedes que 46 es el número de cromosomas encontrado en la especie humana? Y esto está en la Biblia desde hace miles de años. ¿Sabían ustedes que cuando primeramente se contaron los cromosomas cometieron un error los investigadores y creyeron que eran 48? Hay un médico que me podría desmentir. Y después lo corrigieron y resulta que es 46. La que sí. Mundo, ya habíamos visto que vale 600, 6 por 100. Entonces el 6 se ha interpretado como el número del mundo. La que sigue. Satán, otro número asociado con Satanás es el 276. Aquí es Satana, en lugar de Satanás, es el fenómeno de la declinación, se le quita la sigma terminal, en Mateo 16:23, y en Juan 5:12, el maligno también es 276 por 2. La que sigue les va a sorprender, la que sigue. Religión es exactamente 276 por 2, el mismo número que Satanás, porque la religión fue una hechura del hombre a instancias de Satanás. La fe cristiana no es una religión, busca que nosotros desarrollemos una relación personal con Dios. Religión viene de religare, que es un vocablo latino, que representa el esfuerzo humano por volverse a ligar con Dios. Y eso es vano, es inútil. La religión no es de Dios. La que sigue. Ahora vean esto. Esta vamos a ampliarla, por favor. La última. Esta está increíble. 46 representa al hombre, al ser humano, número de cromosomas en la especie humana. 6 representa el mundo. El hombre viviendo conforme al mundo llega a Satanás. El 276 es el número de Satanás. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta?
La que sigue. El famoso o tristemente célebre 666 ya lo podemos interpretar, según aparece en Apocalipsis 13:18. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, porque el número es el número de hombre y el número de ella 666. Pues la ampliamos aquí, por favor. 666 se puede expresar como 111 por 6, que es el anticristo o el Cristo del mundo, porque esto representa a Cristo, esto representa al mundo. ¿Se dan cuenta? Porque el anticristo, cuando llegue y reine, primero va a conquistar a todo el mundo. Van a decir, este es el hombre que nos va a sacar de la crisis. Este es el gran líder que esperábamos. Y todo el mundo se va a ir con la finta. Cristianos incluidos. Judíos, por supuesto, todo el mundo. Pero después va a venir el desengaño, cuando Él desacre el templo en Jerusalén. Él se piensa que va a reconstruir el templo. Él es el que lo va a reconstruir. Bueno, la que sigue. Hay muchos números que tienen significados en la Biblia. He enunciado algunos de ellos. El 1 representa unidad, el 2 división o doble porción, 3 perfección divina o divinidad, 4 creación natural, por eso hay 4 estaciones, 4 puntos cardinales, 5 es gracia, por eso David derrotó al gigante Goliat por la gracia que Dios le dio usando 5 piedras redondas de río. 6 mundos, 7 perfección espiritual o completez, 8 nuevo comienzo, 10 perfección ordinal o ley, 11 es juicio. ¿Se acuerdan cuando se habla de las 10 plagas en Egipto? Pero en realidad hubo una undécima, o sea, una número 11, que fue cuando el ejército atraviesa el Mar Rojo, se habían abierto las aguas y cuando estaban en medio se vuelven a cerrar y todos mueren ahogados. 12 perfección gubernamental, 13 pecado, maldad. Curiosamente, en otra interpretación puede representar al amor. Es curioso, por eso les digo que los números son duales, depende del contexto. 17 victoria, 40 pruebas, 50 jubileo o liberación. ¿Se acuerdan que cada 50 años había un jubileo, se perdonaban las deudas, se liberaba a los esclavos? Y este no lo hemos interpretado todavía, pero representa la perfección cronológica, que era la multiplicación de 3 por 7 por 10 por 12. Y como dije, la aparición de un número elevado al cuadrado significa la perfección del concepto que representa. Por ejemplo, 144. 144 aparece como el número de los elegidos y es 12 por 12. 12 representa gobierno divino. 144, por tanto, representa a aquellos en quienes el gobierno divino se ha perfeccionado. Por eso, no sorprendentemente, Apocalipsis 14 habla de los 144,000 que siguen al Cordero por donde quiera que Él va y entonan un cántico nuevo que nadie sabe sino ellos, y tienen la marca de Dios y del Cordero en sus frentes. Estos representan a los vencedores. Pero en el original, en lugar de decir 144,000, para no irnos y cometer el mismo error que cometen los testigos de Jehová, que dicen que solamente va a haber 144,000 salvos, en el original lo que dice son 144 miles, de modo que es un número simbólico, indefinido pero simbólico, asociado con el 144. Y dice la palabra de Dios en Romanos 8:14 que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Y hijos, en ese caso, se refiere a los hijos maduros. Los hijos maduros, que la palabra griega es huios de Dios. Representan ese concepto, exacto. Sí. Bueno, la que sigue. Ahora vamos a ver, esto sí les voy a pedir que abran sus Biblias y que vayan a Ezequiel 4. Ezequiel 4, ya casi estamos terminando. Vamos a leer del 1 al 6. Ezequiel 4 del 1 al 6.
¿Ya lo tienen? Dice, tú, hijo de hombre, está teniendo Dios una conversación con Ezequiel, que era un profeta. Tómate un adobe y ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. O sea, en el adobe haz un dibujo o un grabado, si quieren ustedes. Y pondrás contra ella sitio y edificarás contra ella fortaleza y sacarás contra ella baluarte y pondrás delante de ella campamento y colocarás contra ella arietes alrededor. Tómate también una plancha de hierro y ponla en el lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella y será en lugar de cerco y la sitiarás. Es señal a la casa de Israel. Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él, llevarás sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de días, 390 días. Así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Como cada día representaba un año, venían 390 años de castigo por la maldad de Israel. Pero añade, cumplidos estos te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá. 40 días, día por año lo he dado. A los 390 se les tenía que añadir 40 años más por la maldad de Judá. Ahora, ¿por qué menciona la casa de Israel y la casa de Judá? Ustedes deben recordar que cuando muere Salomón, quien lo sucede es su hijo Roboam. Y lejos de aliviar la carga que tenían en impuestos los del pueblo de Israel, en lugar de hacerle caso al consejo de los ancianos, le hace caso al consejo de los jóvenes, quienes le dicen, no aligeres, hazla más pesada. De por sí había descontento por los impuestos, hagan de cuenta que fue un mega gasolinazo. Entonces, pues la gente se enojó y 10 de las 12 tribus de Israel se rebelaron y eligieron otro rey que se llamaba Jeroboam. Eran las tribus llamadas del norte porque geográficamente se habían ubicado al norte de Palestina. Y en el sur quedaron solamente dos, Judá y Benjamín. Y eso es lo que después genéricamente vino a ser conocido como Judá. Israel el norte, Judá el sur. Si ustedes revisan la historia, todos los reyes de Israel, o sea, del reino del norte, fueron malos y no caminaron conforme a los estatutos de Dios. En los reyes del sur casi todos fueron malos, pero hubo sus notorias excepciones. Algunos reyes sí caminaron conforme a los caminos de Dios. Por eso el castigo por la maldad de Israel es mayor que por la maldad de Judá. A eso se refiere. Hay un versículo adicional que hay que tener en mente. Si aún con estas cosas, está en Levítico 26, 18. Si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. O sea, es un principio de disciplina que establece que si uno no se arrepiente en el tiempo que Dios ha designado, se multiplica el castigo por 7. Bueno, sigamos. Vamos a ampliarlo para que se vea un poquito más. Luego lo vamos recorriendo hacia abajo. 390 años de castigo por la maldad de Israel. 40 años de castigo por la maldad de Judá. 390 más 40 son 430. Esta profecía fue dada inmediatamente antes que sucediera la cautividad babilónica, que es un hecho históricamente registrado. El profeta Jeremías había profetizado, como ocurrió, que la cautividad babilónica iba a durar 70 años. Fíjense, 7 por 10, cuando el orden del castigo es hecho completo. Entonces, ¿cuánto da 430 menos 70? 360. 360 años. Faltaba pagar 360 años de castigo, ¿no? Entonces, pero cuando se dicta el rey Ciro primero y luego lo confirma Darío, ya que eran de otro imperio, el imperio medo-persa, que sucedió al babilónico,
permiten el regreso de Israel a su tierra, el arrepentimiento no fue completo. Y aplicaba el principio del Levítico, multiplicar por 7, ¿no? Entonces 7 por 360. ¿Cuánto da 7 por 360? 2520. El número que les había dicho, que es 3 por 7 por 10 por 12. Porque pues 3 por 12 es 36, por 10 es 360. Entonces ya nada más 360 por 7 es 2520. Bueno, hubo un siervo de Dios de nacionalidad canadiense que se puso a hacer cuentas y transformó esta cantidad en años en días. Y tomó en cuenta el cambio de calendario, porque hubo un cambio de calendario. Le llamaban antes el calendario juliano, que estableció Julio César, por eso es juliano. Y después nosotros el que usamos actualmente es el calendario gregoriano, que estableció el Papa Gregorio, y es el que tradicionalmente utilizamos. Entonces hubo ahí un desfasamiento con un cierto número de días. Tomó en cuenta también que el año judío, que no es un año solar, sino lunisolar, en lugar de tener 365 días, tiene 360. Entonces, tomó en cuenta todas esas cosas. Y si cambiamos la lámina, le da como resultado, ya, pero la ampliamos. No la cambiamos, la ampliamos. Ya, la que sigue. Se sabe que la cautividad babilónica terminó en la primavera del año 536 a.C., o sea, la fecha exacta. Y añadiendo el número de días calculados por este hombre, que fueron 907.200 días, eso nos da una fecha. Es el fin del castigo al pueblo de Israel. ¿Qué fecha creen ustedes que da? Que la cautividad babilónica terminó en la primavera, el inicio de la primavera del año 536 a.C. Se le suma este periodo de 2520 años, interpretados como años de 360 días. ¿Qué fecha creen que da? Al día, no al mes ni al año, al día. La que sigue. 14 de mayo de 1948, que fue el día que renació la nación moderna de Israel. No el mes, no el año, el día. El día. ¿Y saben cuándo fue escrito esto? En el año 500 y tantos antes de Cristo. ¿Se dan cuenta? O sea, 2500 años más o menos antes de que ocurriera. Les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que todo lo que es puesto está ahí por casualidad? Que esto que les acabo de demostrar es posible explicarlo, que es una profecía que se cumple al día, si uno hace un lado a Dios. No es posible. Este sistema ha sido utilizado, el de la equivalencia numérica de las letras hebreas y griegas, incluso yo lo he utilizado, para ver si ciertos pasajes deben ser considerados como originales o no. Por ejemplo, hay un debate entre los académicos, los teólogos precisamente, de si el versículo de Juan 5:7, donde dice que hay 3 testigos en el cielo, el Padre, el Verbo o el Hijo y el Espíritu Santo, y luego añade, y estos 3 son uno, que es la forma más explícita de hablar de la Trinidad en la Biblia. Algunos dicen que ese no es original, que no debe ser considerado dentro del canon.
Pero yo hice una exploración utilizando este sistema y emerge un patrón que muestra que indiscutiblemente es original. Y así, hay muchas otras cosas que se pueden aclarar, puntos sutiles de doctrina, cuando por ejemplo habla Jesucristo de su segunda venida, y entonces dice que la venida del Hijo del Hombre será como el relámpago que surge del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre en Mateo 24. Y luego dice, y donde quiera que esté el cuerpo muerto, se juntarán las águilas. Y dicen, pues, ¿qué quiere decir eso, no? Pues resulta que cuerpo muerto vale 111, o sea, es Cristo, como el cordero inmolado. Y las águilas vale 144, son los elegidos. Y así como eso, muchos otros pasajes. Ya había mencionado la autoría de Hebreos, hay muchas cosas que se pueden utilizar. Pero lo que quiero insistir es que esto nos habla de un diseño. Un diseño. Así como el maravilloso diseño que vemos en la creación, la palabra de Dios tiene un diseño.